Queridos hermanos, buenos días. Gracias a Dios por este tiempo que tenemos para conocerle a Él. Una vez más, hoy tenemos la oportunidad de buscar un espacio donde estudiar su palabra, pero más que nada, pedirle al Señor que Él nos abra los ojos, porque estas verdades son imposibles de comunicar con el intelecto humano o de entenderlas con el intelecto humano. Solamente el Espíritu Santo puede dar luz a nuestras vidas para que veamos las cosas como Dios las ve. Entonces, con eso en mente, vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo, ¿sí? Señor, te quiero dar gracias en este día porque tú eres fiel, porque tú dices en tu palabra que tú, Señor, cumplirás tu propósito de hacernos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y es por el poder tuyo que esto es posible, Señor. Ruego, mi Dios, por cada uno de nosotros, cada hermano, cada familia que está viendo este video. Oro por la iglesia en Cuenca, oro por la iglesia universal en todas partes del mundo y donde nos estén viendo, que podamos, Señor, simplemente descansar en la obra terminada de tu Hijo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas diariamente, Padre. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, hoy estamos viendo la última parte de la lección 7 de la obra maestra de Dios, la cruz de Cristo. Y la semana pasada nosotros empezamos a estudiar este tema con la cruz y la vida llena del Espíritu Santo. Ahora, dijimos algo muy importante que es necesario recalcar y vimos que Dios nos manda para un cristiano en base a lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas, que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir esto y cómo se lo puede hacer? Ahora, para que esto sea posible, es necesario primeramente que la persona haya nacido de nuevo. Si usted no entiende lo que es el nuevo nacimiento, si no sabe, si no tiene el Espíritu Santo, jamás va a poder ser lleno del Espíritu Santo, ¿ok? Ya vamos a explicar un poco más qué quiere decir estar lleno del Espíritu Santo, pero en primer lugar, Dios mandó a su Hijo con el propósito de morir y morir para pagar por el pecado de la humanidad, el pecado del hombre, el pecado suyo y mío, ¿sí? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dijimos, Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Ahora, el Espíritu Santo fue enviado con el propósito de que nosotros conozcamos a Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible conocer a Dios. Él es el único maestro, Dios mismo, que nos enseña y nos muestra lo que Dios ha hecho, ¿sí? Entonces, Efesios capítulo 5 y el versículo 18, estoy haciendo un recuento de lo que vimos la semana pasada, dice lo siguiente. Efesios capítulo 5 y el versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y habíamos dicho que habla de control, ¿sí? Disolución tiene que ver con desenfreno, donde da rienda suelta a los deseos de la carne, y el hombre pierde el control de sus sentidos, ¿sí? Por ejemplo, alguien que está ebrio quiere caminar derecho y no puede, ¿sí? Por eso se hace la prueba de la alcoholemia en los policías, le piden que camine en línea recta, y la persona
en su mente piensa que está caminando recto, pero alguien que está sobrio y le ve desde afuera se da cuenta que no puede. O sea, ¿sí? Es un engaño de la carne el pensar que nosotros podemos vivir la vida cristiana en el poder de nuestras fuerzas, y es imposible de esa manera, ¿sí? Entonces, alguien que está ebrio simplemente demuestra que ha perdido el control de sus sentidos. Pero la Biblia nos habla acerca de ser llenos del Espíritu Santo, y esto, a partir de aquí vamos a empezar o continuar este tema, porque miren lo que pasó en Hechos capítulo 1 y el versículo 8. Esto es muy importante porque en Hechos capítulo 1 y el versículo 8 tenemos nosotros la promesa del Señor Jesucristo de enviar al Espíritu Santo. Ahora, cuando Cristo Jesús estaba aquí en la tierra, todavía no había empezado la iglesia, ¿sí? Para ese tiempo, todavía el Espíritu Santo estaba en la dispensación de la ley, donde venía, cumplía su propósito y se iba, ¿sí? Los 40 autores que Dios utilizó, a quienes Él le inspiró, fueron llenos del Espíritu Santo, cumplieron el propósito que Dios les encomendó y se fue, pero no permanecía aquí el Espíritu Santo, ¿sí? Muy diferente como muchas personas piensan por una falta de estudio bíblico y por una falta de concatenar correctamente las escrituras basado en las dispensaciones, que mezclan las edades, que mezclan los tiempos en los cuales está la Biblia. Pero cuando fue dado el libro de los Hechos, es una transición entre la ley y la gracia, o la ley y el periodo de la iglesia, o como también se le llama, la dispensación del Espíritu Santo. ¿Ya? Y en Hechos capítulo 1 y el versículo 8 hay la promesa dada del Señor Jesucristo de enviar al Espíritu Santo. Entonces miren lo que dice. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, la palabra poder aquí es la misma que se utiliza también en Romanos capítulo 1, ¿sí? Cuando Pablo dijo lo siguiente, les voy a leer Romanos capítulo 1 y versículo 16, ¿sí? Esta palabra poder tiene que ver con una capacidad de reproducir o de explosión, ¿sí? Como por ejemplo, dice en Romanos capítulo 1 y el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y aquí la palabra poder habla acerca de una palabra griega que viene de dunamis, y es decir, una capacidad de reproducir, o como por ejemplo el dínamo generado por una corriente de agua, o en energía eólica con el viento, que da la vuelta y sigue produciendo. Pero en este caso, el que produce este poder que genera más poder es Dios mismo, es el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces dice, pero recibiréis poder. Y en ese tiempo, todavía, cuando Dios les dijo esto en Hechos capítulo 1, el Señor Jesucristo dijo esto, Él todavía no había ascendido. Pero después de eso, Él asciende, y en Hechos capítulo 2, baja el Espíritu Santo para morar en el creyente, en el nacido de nuevo, en aquel que confía en la obra terminada de Cristo Jesús como pago por nuestros pecados y como nuestro sustituto, como lo que vemos en todo el libro de Romanos, por ejemplo. La semana pasada hablamos un poquito acerca de esto, pero la importancia de vernos a nosotros mismos identificados con Cristo, tanto en nuestra nueva posición en Él,
como en nuestra muerte y nuestra resurrección juntamente con Él. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7 habla acerca de que todavía tenemos el problema o el dilema que es el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros. Sin embargo, tiene que ver con recordar la verdad. Eso es Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Y ese sabiendo habla de un verbo de conocerlo, de haberlo vivido y de experimentarlo diariamente, o sea, de diariamente recordar eso. Y de la misma manera, cuando hablamos acerca del control del Espíritu Santo, no habla acerca de una vez exclusiva, sino de seguir estando llenos del Espíritu Santo. Y de eso tiene que ver el contexto de Efesios capítulo 5 y el versículo 18, y tiene que ver con seguir estando llenos o controlados por el Espíritu Santo, ¿sí? No solamente una expresión, sino el poder de Dios en nuestras vidas, reflejando y reproduciendo la vida de Jesucristo, ¿sí? Muy importante esto, porque a veces nosotros pensamos que el estar lleno del Espíritu Santo es simplemente cuando hablo bonito, o cuando no me enojo, o cuando leo mi Biblia, o cuando voy el domingo a la iglesia. Realmente, hermanos amados, les digo con todo el amor, ¿sí? Nosotros, cada uno de nosotros, por nuestra propia cuenta, no venimos a Dios, sino Él nos trae. Si usted se pone simplemente a decir, por mi propio esfuerzo lo voy a hacer, va a llegar un punto en el que se cansa, se agota, se molesta, y el cristianismo lo va a parar en una esquina, ¿sí? No le interesan las cosas de Dios. Entonces, el estar lleno del Espíritu Santo no tiene nada que ver con nuestras fuerzas, sino más bien con el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y la salvación tiene tres aspectos: tanto la justificación, que es hacernos salvos, darnos ahora el ser hechos hijos de Dios, ¿sí? De estar en los lugares celestiales, de que ahora somos aceptados en el amado, como dice Efesios 1:6, pero también el segundo aspecto de la salvación es la justificación, y en ese aspecto tiene que ver la vida aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, el ser lleno del Espíritu Santo está dirigido a alguien que ha nacido de nuevo, que ha sido justificado, y que aquí en esta tierra está aprendiendo del Señor, conociendo de Él, y el Espíritu Santo está cada vez más controlando, dándole la capacidad para reproducir en Él, por el Espíritu Santo, la vida de Jesucristo aquí en esta tierra, el caminar por el poder de Él, por las fuerzas de Él, y reproduce la vida de Jesucristo en nosotros. Entonces, veamos un poco más en contexto lo que dice Efesios, y cómo es que Pablo se refiere a todas las cosas unidas en Cristo, ¿sí? Entonces, miren Efesios capítulo 1, cómo el apóstol Pablo se refiere a este tema, como realmente estar ligados a Cristo Jesús mismo, ¿ya? Entonces, Efesios capítulo 1 y el versículo 10 dice, y de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, todo tiene que ver con la idea de que Cristo es el centro y el enfoque de todo lo que Dios está haciendo en su soberano propósito en nosotros, y es Él en nosotros, es la vida de Cristo en el creyente que descansa en Él. Entonces, el ser controlado por el Espíritu Santo es que Él deja ver
en nuestra vida más de Cristo cada vez, ¿sí? Donde nuestro enfoque ya no es en nosotros tratando de hacer la obra de Dios, tratando de amar a nuestras esposas, tratando de ser buenos padres, tratando de ser un buen ciudadano, sino tiene que ver con que nuestro enfoque es totalmente el Señor Jesucristo, es totalmente lo que Él ha hecho, y el Espíritu Santo naturalmente reproduce, o más bien dicho, sobrenaturalmente, porque no es por nuestras fuerzas, reproduce la vida de Jesucristo en nuestro caminar diario. Y eso habla de un cristiano maduro aquí. Esto no sucede de la noche a la mañana, ¿sí? Nosotros como iglesia creemos que es necesario, o que es lo que Dios ha mandado, es hacer discípulos, ¿sí? Y el hacer discípulo es de llevarle a una persona de inconverso a un cristiano maduro que depende y confía en el Señor, que está lleno del Espíritu Santo, y eso toma tiempo. Tiempo para conocer quién es nuestro Dios, tiempo para apropiarnos de estas verdades en momentos difíciles, más bien dicho, sin importar las circunstancias. Y eso lo hace el Espíritu Santo, porque es por el poder de Él, es el que genera la vida de Jesucristo en un cristiano que cree, ¿sí? Nuestro problema es la carne, ¿sí? Y la carne está vendida al pecado, no quiere nada con Él. Pero por la obra de la cruz, el hombre viejo ha sido crucificado y la carne ya ha sido crucificada. No le debemos nada más al pecado, pero esto tiene que ver con una cuestión de fe, de descanso en la palabra de Dios, de descanso en lo que Él ha hecho, ¿ya? Entonces, miren conmigo por un momento en Efesios capítulo 1 y los versículos 22 y 23. Dice Pablo: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios dio al Espíritu Santo, Dios dio a su Hijo para ser exaltado, y la iglesia tiene el Espíritu Santo con el propósito de reflejar la vida de Jesucristo aquí en esta tierra, de que Cristo continúe haciendo su obra a través de la iglesia, y eso quiere decir a través de los nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo, que son controlados por Él. Y esto no tiene que ver con hablar cosas sin sentido, como muchas personas piensan, o botarse al piso, balbucear, tantas cosas que no están bien, ¿sí? No sé cómo, qué otra manera decirlo, pero lo que sí está hablando el Señor, lo que sí está hablando su palabra, es de que es la vida de Jesucristo reflejada en un creyente que cree, que descansa en la verdad. Dice el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿sí? Y acompáñenme también a ver Efesios capítulo 4, los versículos 10 al 13. En Efesios capítulo 4, los versículos 10 al 13 dice lo siguiente. Pongan mucha atención, porque esto tiene que ver con el propósito de Dios de mandar a su Espíritu Santo para formar a la iglesia, para llegar nosotros a esa madurez cristiana, y ha dado a la iglesia. O sea, si usted ve esto del cristianismo como simplemente una idea filosófica o algo que le agrada y se queda en la casa, pero no tiene relación con hermanos, no ve como importancia la iglesia, no ve como importante el congregarse, no ve como importante el necesitar de otros hermanos, hay un problema, ¿sí? Porque Dios dio a la iglesia para mostrar a Jesucristo, y es en el contexto de la iglesia que nosotros crecemos espiritualmente, y es en el contexto de la iglesia que podemos ver la vida llena del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces dice Efesios capítulo 4, del 10 al 13, voy a leer. El que descendió es
el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él, si quiere subrayar esto en su Biblia, hágalo, ¿sí? Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez, es Cristo en nosotros. La vida llena del Espíritu Santo habla acerca de Él controlando, llenando, produciendo en nosotros su vida por el Espíritu Santo. Entonces, solo ahí tiene un significado correcto lo que vemos en Efesios 5:18, que es ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Es que Cristo mismo es el contenido de esa llenura, es Él, ¿sí? No tiene que ver con que estoy caminando ahí 1 metro sobre la tierra, no tiene nada que ver con esto, sino que el contenido de esa llenura es Él, ¿sí? Entonces, un cristiano lleno del Espíritu Santo es alguien que refleja la vida de Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Entonces, el problema de muchos de nosotros es que no sabemos quién es Cristo Jesús, no sabemos ni que Él es Dios y lamentablemente eso pasa por una mala enseñanza, por ver las cosas como a nosotros nos da la gana y no de acuerdo a las Escrituras. Ahora, esto el contenido de esa llenura es Cristo Jesús, es producido por el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? El ser lleno con el Espíritu Santo es estar llenos de Cristo Jesús mismo, ¿sí? En la Biblia hay una palabra que es mal entendida entre muchos cuando se lee, y especialmente nosotros leemos en la versión de la Reina Valera que dice el ser piadoso, ¿sí? Y la idea de piedad para una persona es alguien que es un mojigato, que no hace nada, como que está temeroso, que vacila en ciertas cosas, pero está muy alejado a la verdad, muy alejado a lo que realmente quiere decir esta palabra. Y lo que quiere decir es, de piadoso, quiere decir como refleja la vida de Dios, o es una imagen de Dios, ¿sí? Es una semejanza de Él. Y la vida llena del Espíritu Santo habla acerca de la vida de Jesucristo en nosotros, ¿sí? Manifestándose o producida por el Espíritu Santo que fue dado a la iglesia, fue dado a los creyentes. Cristo Jesús dijo, y recibiréis poder, ¿ya? Y me seréis testigos, Hechos 1:8, ¿no es cierto? Hasta lo último de la tierra. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros, donde quiera que estamos. No es simplemente para que me sienta bonito, que me sienta bien. Y ese es el gran, la idea confusa que mucha gente tiene, que el cristianismo es simplemente para yo estar en paz. No tiene nada que ver con eso. La paz de Dios habla acerca de algo sobrenatural, a pesar de las circunstancias, continúa y refleja la vida de Jesucristo sin importar las circunstancias. Por ejemplo, hoy estamos en una pandemia mundial que ha afectado económicamente a todo el mundo. Y entonces, ¿dónde está Cristo Jesús en esto? ¿Acaso no es importante? ¿No puedo ser yo lleno del Espíritu Santo en mi trabajo? ¿No puedo ser yo lleno del Espíritu Santo en mis estudios? ¿En mi casa? ¿Sí? Si así fuera, entonces podemos coger esto y botar a la basura. No se puede separar la vida espiritual de todo lo demás que nosotros vivimos. Si alguien que vive así, con esa mentalidad, no ha entendido lo que es la vida llena del Espíritu Santo. Sí, no importa la profesión que tú tengas, no importa el conocimiento intelectual que tengas, no importa eso, solamente importa dónde está Cristo en tu vida.
¿sí? Y si no le conoces, pues no has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo y sigues viviendo en tus fuerzas, o sea, viendo las cosas como hombre, en lugar de confiar y depender en que Él produce en nosotros a medida que nosotros creemos en Él, entonces tenemos un problema, ¿ya? Pero lo que la Biblia habla acerca de ser lleno del Espíritu Santo está claro. Miren lo que dice, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2 y los versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 2 y los versículos 12 y 13. Dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y de qué habla acerca de vuestra salvación? Ya les dijo hermanos, entonces eso quiere decir que ya fueron justificados. Y está hablando acerca del segundo aspecto de la salvación, que es la santificación y es la vida, cómo vivo aquí en la tierra, ¿sí? Ocupados es que tu enfoque sea Cristo Jesús, no la carne, no la vida en dependencia tuya, sino la vida en dependencia del Espíritu Santo, ser llenos, controlados por Él, seguir siendo controlados por Él, y eso es que el contenido de nuestra vida sea Él. Y el versículo 13 de Filipenses 2 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la voluntad de Dios, dice Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto es posible por el Espíritu Santo en nosotros. Romanos capítulo 8 es la vida llena del Espíritu Santo. Cuando hablamos aquí en Efesios y hablamos a través de todas las epístolas, el ser controlados, de ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con el Espíritu Santo reflejando la voluntad de Dios en nuestras vidas, y es a Cristo Jesús, ¿sí? Y habla acerca de una imagen de muerte al yo y vivos para el Señor Jesucristo. Entonces, por eso tan importante la obra terminada de la cruz. Miren lo que dice Juan capítulo 16 y los versículos 13 y 14, porque nos enseña lo que hace el Espíritu Santo. Juan capítulo 16 y los versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Es muy importante. O sea, en Juan estamos viendo lo que habla acerca de cuando Cristo Jesús estaba aquí en esta tierra. Todavía no bajaba el Espíritu Santo para morar en los creyentes, sino que iba y venía, y por eso dice, pero cuando venga. Ya vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, y vino para quedarse, y está aquí donde ha formado la iglesia, y la iglesia está aquí con un propósito de reflejar a Cristo Jesús. ¿Sí? Este es un tema, y voy a dar una pequeña pausa, que muchos están confundidos, mucha gente está confundida hoy en día, y habla justamente por no distinguir las edades correctamente, por no distinguir las dispensaciones, ¿sí? No hay ninguna señal, no hay nada que se muestre en la Biblia de que vaya a pasar antes del arrebato, ¿sí? Primera Tesalonicenses capítulo 4, ¿ya? Pero todo el resto, la tribulación es cuando la iglesia es llevada con el Señor al cielo. Los que estamos aquí somos en el cielo, tenemos cuerpos glorificados, ¿sí? Cuerpos como los del Señor Jesucristo, los que han muerto antes como creyentes y ya su espíritu está con el Señor, sus cuerpos se unen, pero con cuerpos glorificados, y la iglesia está en el cielo, y aquí en la tierra pasa la tribulación. Después de los 7 años baja la iglesia juntamente con Jesucristo, y Cristo gobierna los 1000 años, ¿ok? Pero aquí, en este propósito, aquí en esta edad de la iglesia, fue dado el Espíritu Santo con este propósito. Dice, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sí, muy importante que sepamos que el propósito del Espíritu Santo es abrir nuestros ojos, mostrarnos la verdad y darnos la capacidad para vivir la vida por su poder, y Él refleja en nosotros a Cristo Jesús en nuestro caminar diario. Entonces, otro versículo. Miren conmigo 2 Corintios capítulo 3 y el versículo 18. Otra vez, está por todos lados que aquí la vida llena del Espíritu Santo es la vida de Jesucristo en nosotros, ¿sí? El ser controlados por el Espíritu Santo es Cristo siendo reproducido en el caminar de un hombre pecador que cree, que ha nacido de nuevo, que está confiando en Él, en el Espíritu Santo. Dice aquí, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, la gloria del Señor. La gloria del Señor es la obra terminada de Cristo Jesús, es la cruz de Cristo, ¿sí? La obra maestra de Él. Tú miras lo que te pasó en Cristo Jesús, lo caminas y vives por fe en la obra terminada de Él, y Él se hace cargo de reproducir esto. Dice, somos transformados, y aquí la palabra transformados tiene que ver con metamorfosis, que tiene que ver con como la mariposa, o sea, es algo sobrenatural, algo que Dios lo hace. Él refleja su vida en nosotros. Tú enfócate en conocer al Señor, en creer en lo que Él ha hecho, en confiar en la verdad, en, como dice Romanos 6:6, sabiendo esto como un conocimiento no simplemente intelectual, sino experimental, que he asistido a mi propio funeral, como dijimos la semana pasada, porque ahí está, yo morí con Él y ahora vivo con Cristo Jesús. Dice, somos transformados de gloria en gloria, y de gloria en gloria tiene que ver con el mismo contexto, de cruz en cruz, y eso es decir, cada momento de nuestra vida, diariamente, regresar a nuestra identificación de lo que nos pasó con Él. He muerto, he sido sepultado y he resucitado. Ahora es la vida de Jesucristo en mí, ¿sí? Sin importar la circunstancia. Puede haber un abanico de dificultades, de todos los colores, los problemas. Y sin embargo, Dios es soberano, y Él, que nos está haciendo a la imagen de su Hijo Jesucristo, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿sí? Y recibiréis poder. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que son la clave de Romanos, porque es poder de Dios para salvación, ¿ya? Poder de Dios, es Él en nosotros. Entonces, muy emocionante ver que el ser lleno del Espíritu Santo es estar lleno de Cristo Jesús mismo, ¿sí? Entonces, es Él, es la vida de Él, es la vida del Espíritu Santo, es la vida de Jesucristo en nosotros. Miren conmigo por un momento en Colosenses capítulo 3 y la primera parte del versículo 4. Miren, capítulo 3 de Colosenses y la primera parte del versículo 4 dice, Colosenses capítulo 3 y el versículo 4. Estaba leyendo en otro lado, a ver, aquí me pongo. Ya. Colosenses capítulo 3 y el versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ahí está. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, y ahí habla acerca de Cristo Jesús siendo reproducido por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, cuando pasas dificultades o simplemente estás en calma, ¿quién está en control de tu vida? ¿Tú o Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo? Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Miren, les voy a leer, porque muchos de nosotros sabemos de esto y a veces
nos memorizamos incorrectamente. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la fe de Él, ¿sí? Es Él caminando en hombres y mujeres que confían en Él, ¿sí? Por eso se necesita de la iglesia. Hermano, no importa la edad que tú tengas. Si eres un niño, un joven, un adulto, un anciano, no importa. Porque es Cristo en el creyente que refleja, o más bien el Espíritu Santo que refleja la vida de Jesucristo en el contexto de la iglesia y afecta a nuestro entorno, afecta a donde vivimos. ¿Sí? La Biblia enseña que nosotros somos la sal de esta tierra y la sal ha sido usada tanto para dar sabor como para producir sed de Él, de conocerle a Él, porque Él dijo, yo soy el agua viva, ¿sí? El que viene a mí no tendrá sed jamás. Estamos aquí no simplemente para decir, es que ya no me pasa nada, porque así me muera, me pase lo que sea, me voy al cielo. No, estamos aquí en un mundo caído, en un mundo lleno de dolor, para producir sed de Él, de nuestro Señor, sed de conocerle a Él. Y eso lo hace alguien con la vida llena del Espíritu Santo, la vida de Jesucristo. Y otra cosa que estamos aquí como iglesia es para preservar a esta tierra, porque cuando somos arrebatados como iglesia, aquí esos 7 años de tribulación, de la noche a la mañana, la tercera parte de la población mundial desaparece en uno de los juicios, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver con esto de la pandemia, ¿sí? No estamos todavía en este tiempo. Es una enfermedad, el hombre es pecador, está afectado por el pecado, pero no habla acerca de un juicio de Dios. El único juicio que Dios dio fue en Jesucristo y Él pagó por nuestros pecados. Él recibió el juicio de nuestro pecado, la muerte. Ahora, mis amados hermanos, sigamos estudiando porque esto nos muestra que es por el Espíritu Santo que reproduce la vida de Jesucristo en un cuerpo, en nuestros cuerpos mortales, dice Pablo, ¿sí? Segunda de Corintios 4:10, verán, vamos a ver Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10. Segunda a los Corintios, capítulo 4 y el versículo 10, dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Sí ve? Todo el tiempo, sabiendo esto de Romanos 6:6, Colosenses capítulo 3, es Él en nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Cristo en mí. Aquí, 2 de Corintios 4:10, es Él en mí. Ahora, la vida de Cristo es producida en cada uno de los creyentes por el Espíritu Santo mismo que habita en el creyente, y esto va poco a poco, es reproducido por Él, es cuestión no de nuestra fortaleza, sino de Él en nuestra vida, por creer en Él. Por ejemplo, Romanos capítulo 8 y el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es una cuestión de fe, de descanso en la verdad. ¿Lo crees o no? ¿Sí? Entonces, regresando a Efesios capítulo 5 y el versículo 18, ¿sí? Es algo que naturalmente el Espíritu Santo produce en nosotros. Natural para el Espíritu Santo, sobrenatural para
para un hombre pecador. Es la vida de Él. Ahora somos de Él. Es Él en nosotros el que produce la vida cristiana a medida que vamos conociendo y descansamos en la verdad, donde Cristo es el que llena nuestras vidas. ¿Sí? ¿En qué estás pensando? Se hace la pregunta de Romanos capítulo 8, versículo 5. Si es que estás en la carne o estás en el espíritu. ¿En qué estás pensando en este momento? ¿Estás pensando en qué voy a comer más tarde o estás pensando en Él? Sí, cuando estás en tu hogar, ¿en qué estás pensando? Cuando estás en el trabajo, ¿en qué estás pensando? Fácil, de acuerdo a cómo vemos en la Escritura, ver dónde está nuestro enfoque, o en Él o en nosotros mismos. ¿Sí? La vida cristiana es Cristo en nosotros. Entonces, leamos nuevamente Efesios capítulo 5, los versículos 18 al 21. Miren lo que dice. Efesios capítulo 5 y el versículo 18 hasta el 21 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. ¿De qué hablamos, hermano, entre nosotros? ¿De qué estamos hablando? ¿De las últimas noticias? ¿Del último meme? ¿De qué estás hablando en la casa? ¿Cuál es tu enfoque en estos días? No hay dinero. No hay esto, no hay esto, no hay esto otro. Todo quejándonos. Ya cuando estás tú negativo por todo, ya sabes que estás mal y que mejor regresas a la verdad y dices: Señor, mejor tú contrólame y descanso en ti, descanso en la verdad por conocerte, porque sé que tú eres un Dios soberano, porque lo que le pasó a Cristo Jesús me pasó a mí, y descansas en Él. O te quedas patinando en un mundo lleno de frustración. Pero dice aquí: hablando entre vosotros con salmos, ¿sí? Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y la palabra corazones en la Biblia, o corazón, tiene que ver con el alma, mente, voluntad y emociones. Lo que pienso, lo que siento, lo que hago. Dice el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vimos la semana pasada que dar en el nombre o hacer o venir en el nombre de Él tiene que ver porque Él lo produce en nosotros, porque Él lo hace. Él me mandó, es la voluntad de Él. Entonces, en cuanto a lo que es la voluntad de Él, en cuanto a lo que es su palabra, ¿sí? En cuanto a vivir la vida en dependencia de Él, por saber, por conocerle. Y dice el verso 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Como una vida llena del Espíritu Santo, piensa en otras personas, está buscando el bienestar de otros, está buscando que hacer discípulos, que conozcan la verdad, que sean llenos del Espíritu Santo. Y de eso tiene que ver el propósito de la iglesia. No llenarnos de números, sino de gente que ama y depende del Señor. Cuando hay gente que ama y depende del Señor, se ve el fruto de Él. El compartir con otros para lo que es la voluntad de Dios. Sí, ahí no hay problema de cuando se habla acerca de la ofrenda, porque sale natural de la persona el siempre ser agradecido, el siempre compartir. Y eso es tan lindo ver en la iglesia, tan hermoso. Ver a padres que se dan cuenta que ya no es por el poder de uno, sino es por el poder del Espíritu Santo, y lo que necesita no es simplemente malas noches, sino necesita Cristo gobernando su vida para amar a su esposa y sus hijos y guiarlos a la verdad. Entonces es Cristo en nosotros. Miren, Filipenses 1:21, ¿verdad? Filipenses capítulo 1 y el versículo 21, Pablo dijo lo siguiente, porque realmente esto es la única cosa que Dios quiere en nuestras vidas. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? El ser llenos del Espíritu Santo es Cristo en nosotros. El vivir es Cristo. ¿Sí?
No es posible una vida llena del Espíritu Santo aparte de la verdad. No es posible una vida llena del Espíritu Santo aparte de Cristo. Sí, es únicamente por Él. Y ese era el corazón de Pablo al compartir con cada una de las iglesias. Miren lo que él dijo en Colosenses 1:27. Colosenses capítulo 1 y el versículo 27. Pablo dijo: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? Pablo tenía un solo propósito en mente, una sola cosa que quería en el creyente, y era esto: Cristo en el creyente. Miren, por ejemplo, Gálatas capítulo 4 y el versículo 19. Pablo dijo, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, y es decir, hasta que el Espíritu Santo controle vuestras vidas, porque Él, el ser llenos del Espíritu Santo, es llenos de Cristo Jesús, en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestro actuar todos los días, ¿sí? A cada momento, de gloria en gloria, es decir, regresando a la verdad de que he muerto con Cristo y que he resucitado con Él y ahora es Cristo en mí, que es el Espíritu Santo que produce esto en mí. Mientras más pronto nos damos cuenta que en nuestras fuerzas no podemos, mejor podemos descansar en quien sí puede, en el poder que fue dado por el Espíritu Santo de producir la vida cristiana en nosotros. Sí, mis amados hermanos, gracias a Dios por esto, ¿sí? La cruz es el dilema, es la solución al dilema del hombre de andar en sus fuerzas, ¿sí? Es la vida de Cristo Jesús, es vivir en el Espíritu, es vivir por la obra de Él, por gracia, por fe, ¿sí? Leo lo que dice nuestro estudio, dice, la respuesta a una vida victoriosa cristiana está en descansar en el Espíritu Santo que guía y controla nuestras vidas al descansar en Él. No es cuestión de nuestra habilidad o nuestro esfuerzo, nuestro gran fortaleza, sino absolutamente la fidelidad de Dios por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera. Entonces, ¿qué es lo que se interpone entre nosotros y una vida llena del Espíritu Santo? La carne, el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa. Pero otra vez, acuérdense lo que dice Gálatas 5:17, que la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisieren y era un conflicto constante. Pero la solución es la cruz, la obra terminada de Él, que ahí en la cruz el hombre viejo fue crucificado, la carne hecha inoperante, y ya nosotros ahora somos de Él. Entonces regresa a la verdad, a caminar por el Espíritu, es decir, que Él nos guía a la verdad y conocer y depender solamente en Él. ¿Sí? Es la obra de Él, ¿sí? Puede realmente ayudarnos a nosotros o ser de ayuda el regresar a una pregunta que hicimos hace varias semanas, y es ¿qué problema estás pasando el día de hoy? ¿Cuál es la solución a eso? Otra vez, la provisión de Dios para nosotros es la cruz de Cristo, ¿sí? Ahí el hombre viejo fue crucificado, ahí nosotros morimos juntamente con Cristo, pero ahí también resucitamos con Él. Y a la medida que vamos dependiendo, conociendo la verdad, creyendo en Él, es el Espíritu Santo que reproduce su vida en nosotros, ¿sí? La provisión para el gran problema del hombre es la cruz de Cristo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, la solución es la cruz de Cristo. Si no sabes en cuanto a la provisión financiera, la solución otra vez es la cruz de Cristo, porque Él nos muestra la verdad. Él es el que nos hace estar contentos con sustento y abrigo, porque Él está en control, porque Él nos cuida, ¿sí?
No importa cuál sea la pregunta, la respuesta es Él. Queridos hermanos, hoy terminamos este estudio y ustedes pueden verlo esto por la página de IGB Cuenca, también como nuestro canal de IGB Cuenca en YouTube y compartirlo con otras personas. Hermanos, gracias a Dios por su palabra y que podamos descansar en Él. Saludos, hermanos.